En este problema vamos a mostrar el teorema de Cauchy, que nos dice que si P divide al orden de un grupo, entonces existe un elemento en G de orden P. Y aquí, como siempre que escribo P es un número primo. El teorema de Cauchy es un teorema muy importante en teoría de grupos. Un recurso muy útil en teoría de grupos es muchas veces decir, sea X un elemento del grupo G, y a partir de ahí deducir cosas. El teorema de Cauchy nos permite escoger no un elemento cualquiera, sino escoger un elemento de orden cualquier primo que queramos, cualquier primo que divida el orden del grupo. En el problema 13 ya hemos visto una demostración del teorema de Cauchy, de hecho de un resultado un poco más fuerte. En este problema vamos a ver una demostración más sencilla del teorema de Cauchy por inducción. Bueno, entonces argumentamos por inducción sobre el orden de G. Si existe un subgrupo H propio, tal que P divide al orden de H, ya hemos terminado. Por hipótesis de inducción sobre H. ¿Vale? Ya hemos terminado porque por inducción existirá un X en H de orden P, y este elemento, por estar en H, está en G, porque H está dentro de G. Vale, así pues podemos suponer que P no divide al cardinal de ningún subgrupo propio. Bien, y en este caso, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya que tenemos una hipótesis sobre qué pasa con los órdenes de los subgrupos propios, en este tema nos ha aparecido una fórmula que relaciona el orden del grupo G con el orden de, en el fondo, ciertos subgrupos, ¿vale? Que es la ecuación de clases. La ecuación de clases nos dice que el orden de un grupo G es el orden del centro más la suma de los cardinales de las clases de conjugación mayor que 1. ¿Vale? La ecuación de clases nos da esta igualdad con k sub 1, k sub t, las clases de conjugación de cardinal mayor que 1. Sin embargo, tenemos una hipótesis sobre el orden de subgrupos y aquí tenemos clases de conjugación. Preferiríamos tener aquí pues algo que tuviese que ver con algún subgrupo. ¿Es posible conseguirlo? La respuesta es que sí, porque sabemos que el cardinal de una clase de conjugación es el índice de un centralizador, y los centralizadores son subgrupos. O sea que esto es igual a el orden del centro más la suma, donde iba desde 1 hasta t, de el índice en G, del centralizador en G, de unos ciertos elementos x sub i. ¿Vale? Para que quede claro de dónde salen estos x sub i, sea, mejor si hubiese dicho antes, ¿no? Que sea k sub i la clase de conjugación de un cierto elemento x sub i. Vale, y ahora ya sí que tenemos subgrupos.
Sabemos que estos centralizadores son subgrupos propios porque estas clases de conjugación K sub i son clases de tamaño mayor que 1. O sea que como como 1 es menor que el cardinal de K sub i, que es el índice del centralizador, estos centralizadores son subgrupos propios y por lo tanto P no divide al cardinal del centralizador en G de X sub i para todo I, y a su vez, ¿qué sucede? Que P sí que divide al orden de G. Por tanto, P divide a todos estos índices. P divide al índice en G del centralizador en G de X sub i para todo I. ¿Qué deducimos de aquí? Pues tenemos esta igualdad, que voy a marcar con un asterisco rojo, que es que el cardinal de G es igual a esto de aquí. Ahora, P divide al orden de G y P divide al orden de cada uno de estos sumandos. Deducimos que P ha de dividir al cardinal del centro de G. Ahora, como P no divide al cardinal de ningún subgrupo propio, tenemos que G es el centro de G y por tanto G es abeliano. G es abeliano. Vaya, he seguido en el rojo, quería seguir en azul, pero bueno. Vale, tenemos que G es abeliano. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora simplemente utilizamos un problema del tema 2, en el cual ya se había demostrado el teorema de Cauchy para grupos abelianos. Ese problema del tema 2 era el problema 12. En el problema 12 del tema 2 teníamos que si P divide el orden de un grupo abeliano, ese grupo tiene un elemento de orden P. Y esto concluye la demostración del teorema de Cauchy.